Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Quiero que hagamos lectura nuevamente, versículos 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este texto que pones delante de nosotros. Te rogamos de tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos guíe por cada uno de estos versículos para tener una mayor comprensión de lo que es el cristianismo verdadero, el cristianismo práctico, el cristianismo, Padre, que debe florecer en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y ciertamente, Padre, el día domingo venimos a adorarte y a ser capacitados, pero que esto redunde, amado Señor, estos textos que hemos de tratar en esta mañana, que redunde, Señor, en exteriorizar, Señor, lo que somos en Cristo Jesús, que podamos evidenciar un cristianismo verdadero. Así es que te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo actuando en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Bueno, muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar precisamente avanzando sobre este capítulo número 6. Como hemos leído hasta aquí, hasta el verso 10, se trata de un texto muy práctico, ¿sí? Y naturalmente ese es el ejercicio de las cartas. En lo que respecta a las cartas paulinas, el apóstol Pablo siempre empieza enseñando doctrina y lleva toda esa doctrina a una aplicación. Y aquí tenemos la aplicación de lo que él ha venido enseñando, de lo que somos verdaderamente en Cristo, ¿sí? Hoy nos encontramos, hermanos, con un pasaje que pareciera bastante confrontador. ¿A cuál me refiero? Me refiero al versículo número 2. Al versículo número 2, el cual dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué digo que se trata de un texto confrontador? Bueno, porque sencillamente esto va a enfrentar a los que son legalistas y también va a confrontar a todos aquellos que son el lado opuesto. ¿Cuáles? Los antinomianos, ¿cierto? Tenemos por un lado los que toman la ley de manera rigurosa y tenemos al otro lado a los que no consideran la ley. Entonces, este texto va a confrontar a esas audiencias. Claro, es muy interesante, hermanos, esto que les digo, ya que si nosotros consideramos la situación a la cual Pablo ha estado tratando en esta carta, a la cual ha estado exponiendo en esta carta, que es el legalismo, ¿cierto? Esto es lo que él ha estado exponiendo y atacando, el legalismo. Pues vamos a ver, hermanos, cómo Pablo va a exponer un asunto que va a poner de cabeza cualquier pensamiento que sea ajeno a las Escrituras, tanto el legalismo como el antinomianismo. Ahora, esos dos extremos
van a tener lo suyo, ¿sí? Pablo les va a hablar y les va a decir y les dará lo suyo. Pero hermanos, no olvidemos que Pablo está tratando es con creyentes. Así es que también como creyentes tendremos lo nuestro. Pablo estará hablando a nuestro corazón. El Señor debe estar hablando inmediatamente a nuestro corazón con este texto. El apóstol ha venido trazando un pensamiento. Tiene un hilo conductor, ¿sí?, de pensamiento y lo trae desde el versículo 1. En lo que respecta es a los deberes que tenemos hacia los débiles. Recordemos, hermanos, que como iglesia tenemos como mandamiento, y realzo esa palabra, tenemos como mandamiento de atender a nuestros hermanos cuando ellos son hallados en una situación de pecado. Esto es lo que se expuso precisamente en ese versículo 1, ¿verdad? Pero ahora, en el versículo 2, Pablo continúa con ese mismo sentir. Continúa con el sentir de los deberes que tenemos para con los más débiles. Y nuevamente, hermanos, el escenario está centrado en medio de la familia de la fe. Esa es la escena, la iglesia, donde nuestra responsabilidad no se limita en la adoración, que es relevante y es sumamente necesaria, pero debemos entender que además de la adoración, somos responsables los creyentes a extender nuestro amor, así como lo hacemos a Dios, extender nuestro amor a nuestros hermanos. ¿Cómo se manifiesta ese amor? ¿O qué tiene que ver el amor con este texto? ¿Qué tiene que ver el amor con cargar, con sobrellevar las cargas los unos por los otros? O es más, ¿cuáles son esas cargas a las que Pablo está haciendo alusión acá? Ahora bien, lo más enigmático, ¿cuál es esa ley de Cristo que se cumple cuando se sobrellevan las cargas los unos a los otros? ¿Acaso Pablo ya no nos ha dicho que ya no hay ley? ¿Que ya somos libres de la ley? ¿Cuál es esta ley de la cual está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué tiene que ver este asunto de los deberes hacia los débiles de la congregación con la ley? ¿Dónde se relaciona eso? Pues bien, hermanos, Pablo en este versículo nos va a decir que la sensibilidad, óigame bien a esto, la sensibilidad que tengamos por los más débiles, pues se trata de una respuesta de lo que somos en Jesucristo. Y es la responsabilidad que está sujeta a una ley, a la ley de Cristo. ¿Cómo? Usted dirá, ¿hay una ley por cumplir? Pues sí, hay una ley por cumplir. Si usted, piénselo así, si usted es un antinomiano que dice no hay ley, entonces dirá que este texto se trata es de algo muy diferente a lo que nosotros entendemos por ley. Dirán, no, esto es la ley del amor, si usted es antinomiano. Aquí Pablo está hablando es de la ley del amor, que no tiene nada que ver con la ley moral de Dios, nada de eso. Pero si usted es del otro extremo, de los legalistas, usted dirá, miren, Pablo recobró la razón, él se dio cuenta, bueno, ya finalizando la carta, pero se dio cuenta que se debe cumplir la ley. ¿Cierto? Creo yo, hermanos, que esto es lo que ha llegado a distanciar a muchas denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren separar esos dos conceptos. Quieren separar el amor y la ley. Quienes se separan más al lado del amor, dicen, en el amor no hay cumplimiento de ninguna ley. Y hay los que separan el amor de la ley y separan en el extremo de la ley y dirán, no, eso del amor no, es cumplimiento estricto de la ley. ¿Y quiénes se inclinan al lado de la ley de Dios? Dicen, no, eso del amor no, es cumplimiento estricto de la ley. ¿Y quiénes se inclinan al lado de la ley de Dios? Al lado de la ley de la ley. ¿Y quiénes se inclinan al lado de la ley de Dios? Dicen, no, eso del amor no, es cumplimiento estricto de la ley.
Y hay otros que se inclinan hacia el amor como si la ley hubiese sido abolida. Hay quienes hacen del amor una religión. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que aquellos que son recios a la ley, tal cual lo eran los judaizantes, que hacen de la religión un cumplimiento frío, donde el amor es aquel que ha sido abolido. Entonces, eso es lo que ha pasado y está pasando en nuestro tiempo, un distanciamiento dentro de las denominaciones cristianas al tomar partido de alguno de estos dos elementos. Pero Pablo, en este versículo 2, él quiere equilibrar la balanza. Y óigame bien a esto. No es porque su intención sea tener contentos a los unos y a los otros. De decir, no. Voy a tener contentos a los del amor y voy a tener contentos a los de la ley. No, esa no es su intención. Más bien, lo que quiere el apóstol es acercar a su audiencia a lo que la Biblia piensa, a cómo razona la Escritura, el cual, en lugar de enfrentar el amor en contra de la ley y la ley en contra del amor, lo que hace la Biblia es relacionar la ley y el amor de una manera tan armoniosa, donde al manifestar el amor se cumple la ley, y donde la ley hace sus demandas, la obediencia es manifestada en el amor hacia los demás. Un equilibrio perfecto. ¿Cómo puede ser esto? Esa es la gran interrogante. ¿Cómo puede ser esto? ¿Podemos llegar a cumplir la ley sencillamente amando a los demás? ¿Cuál sería la respuesta? No, tenemos un no. Tenemos un quién sabe. Comprométanse, hermanos. Digan sí o no, no quiero. No sabe, no responde. Vuelvo a preguntar. ¿Podemos cumplir la ley sencillamente amando a los demás? ¿Sí? La respuesta sencilla es sí. Sí. Pero, lo que debiéramos precisar es ¿qué dice la Biblia con respecto al amor? ¿Sí? Eso es lo que debemos entender bíblicamente. Porque amar al hermano, pudiéramos nosotros decirle la palmadita en la espalda. Te quiero, te amo, te aprecio. Ya, lo estoy amando, ¿sí? Pero eso es lo que enseña la Escritura acerca del amor. Bueno, eso es lo que debemos nosotros entender. Y este versículo 2 precisamente nos traza ese camino por el cual como cristianos debemos transitar, comprendiendo que el amor tiene que ver con sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esto ya lo pone en otra dimensión. Esto ya lo pone de otra manera. Esto ya nos puede estar juzgando a nosotros mismos de decir, la manera en que yo amaba no es la manera en que me lo manda la Escritura. Porque muchas veces amamos es de labios y de buenas intenciones. Pero la Escritura me está mandando a amar es sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y quiero, hermanos, que abordemos este versículo, pues precisamente de la misma manera como el apóstol Pablo tuvo la intención de hacerlo. ¿Cómo? Primero veremos, hermanos, como es habitual, precisamente en las enseñanzas apostólicas, que lo que encontramos aquí es un mandamiento. Un mandamiento. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, a manera de pregunta. ¿Qué pensarán aquellos que creen que la ley quedó abrogada para la iglesia, es decir, que ya no tienen que cumplirla? ¿Qué pensarán ellos, los antinomianos, mientras que las instrucciones apostólicas y aún las instrucciones que dio nuestro Señor están constantemente aderezadas por mandamientos? Cierro mi paréntesis. Entonces lo primero que quiero que exploremos, hermanos, es un mandamiento, porque así lo presenta la Escritura. Vamos a ver un mandamiento y, en segundo lugar, vamos a ver el resultado del cumplimiento de ese mandamiento. Bueno,
¿Cuál es el mandamiento que nos presenta aquí Gálatas 6:2? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ahí está el mandamiento. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ahora, yo pregunto, ¿por qué decimos que se trata de un mandamiento? Bueno, sencillamente porque el idioma es así, porque la gramática es así. La gramática utiliza palabras, ¿cierto? Y en el caso de los verbos, por ejemplo, siendo que los verbos son aquellas palabras que manifiestan acciones, los verbos pueden ser presentados de diferentes modos. Me refiero, algunas veces un verbo tiene el modo indicativo. ¿Qué es eso del modo indicativo? Que tiene que ver con una declaración. Por ejemplo, yo puedo decir, yo llevo, ¿sí? Yo estoy declarando una acción. Estoy declarando que puedo hacer eso. Yo llevo, ¿cierto? Pero el modo que usa el apóstol Pablo en el verbo sobrellevar no es un indicativo, sino que lo usa con un modo que se llama el modo imperativo, ¿sí? Es decir, no se trata de una simple declaración, ni mucho menos se trata de una opción, si tú quieres hacerlo o si no, si puedes o no. No se trata de una posibilidad, sino que se trata de un imperativo, se trata de un mandamiento. Es o es. Tienen que hacerlo. ¿Qué tienen que hacer? Sobrellevar. Aquí tenemos, hermanos, una expresión que es indudablemente, es de un corte legal, es un mandato, es una orden que se le da al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, considere, ¿qué tanto en la iglesia usted ha sobrellevado las cargas de otros hermanos? Ahí ya se pone más aguda la situación, ¿verdad? ¿Qué tanto en la iglesia usted ha sobrellevado las cargas de otros hermanos? Es más, pregunto yo, ¿sabe usted qué cargas tienen sus hermanos? Bueno, el idioma griego es sumamente especial. ¿Por qué? Porque nos permite darnos a entender las limitaciones de una acción. Y en este caso, este verbo imperativo, el verbo de sobrellevar, no tiene límites. Este no tiene límites. Es decir, que se trata de una acción que debe hacerse constantemente. No es una acción que queda en el pasado, no es una acción que queda en el presente, sino es una acción que se debe hacer constantemente. De esto se trata el cristianismo práctico, hermanos. Que de día en día estemos indagando la vida de nuestros hermanos para hacer frente a las posibles necesidades en las cuales ellos se encuentren. Eso es un mandamiento. Un mandamiento. Sobrellevad. Ahora, ¿qué es eso de sobrellevar? Bueno, sobrellevar tiene que ver con cargar, ¿cierto? ¿Sí? Con cargar, con llevar algo que es pesado, con algo que es pesado. Por eso puede ser entendido esa expresión sobrellevar como soportar o sufrir. Así usted lo puede reemplazar allí en la Biblia. Sobrellevar lo puede reemplazar por la palabra soportar o por sufrir. Ahora bien, hermanos, por eso no es de balde que tengamos nosotros un tiempo de comunión más personal, por así decirlo, en el día domingo, en ese tiempo que hay entre el culto de adoración y el estudio bíblico. Tenemos un tiempito de dedicarnos de la comunión para con nosotros, ¿sí? Más o menos es un tiempo de media hora o hay veces menos. Pero ese tiempo, hermanos, ese tiempo será fructífero si nosotros prestamos oído a los hermanos, escuchando de sus luchas y aún hasta de sus victorias también.
Pero puede que nosotros aún desperdiciemos esos tiempos hablando lo que no debemos hablar. Debiéramos indagar cómo estuvo su vida, su semana, su trabajo, su enfermedad, etc. Seguramente ustedes, al igual que yo, han usado esa expresión de quedar cargado, ¿sí? Ustedes la han usado, ¿cierto? Quedé como cargado con este asunto, quedé cargado con lo que me dijo, quedé cargado con lo que vi, con lo que, etc. Hemos usado esa expresión como queriendo decir que esa preocupación de cierto hermano comenzó ¿a qué? A calar en nosotros también, quedamos cargados. Es como si sus cargas cobraran relevancia en nosotros. Es como si pudiéramos experimentar el mismo peso que nuestro hermano está lidiando. Quedamos cargados. Y es en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo de descanso que podemos tener, donde por así decirlo, nos cargamos y debiéramos hacerlo. Y aún con mayor solemnidad, piensen esto, con mayor solemnidad. Nosotros también tenemos en la iglesia un tiempo en la tarde donde como iglesia nos reunimos para orar, ¿sí? De una manera congregacional, donde compartimos las necesidades de la iglesia. Nos cargamos con esas necesidades. Y aunque obviamente yo les he estado instruyendo vez tras vez que se trata de un tiempo de consideración de las necesidades que tenemos como comunidad, hermanos, no es extraño cómo aún hermanos aún piden que se ore por otros asuntos de carácter personal que les están agobiando. ¿Por qué? Porque están llevando una carga que quieren ponerla sobre nuestras rodillas, por así decirlo, en el tiempo de oración. Ahora, hermanos, el tema es, ¿qué estamos haciendo con esas cargas? ¿Qué estamos haciendo con esas cargas? Pues, cuando nos reunimos a orar, pues eso es lo que hacemos, las volcamos en oración delante de nuestro Dios, quien tiene cuidado de sus ovejas. Pero hay cargas, hermanos, hay cargas que, aunque deben ser llevadas en oración, deben serlo, tenemos toda la capacidad de poderlas atender nosotros mismos. ¿Cierto? Podemos atenderlas nosotros mismos. Y óigame bien a esto no significa que no necesitemos de nuestro Dios. Pues insisto que, aunque esté en nuestra capacidad de lidiar con alguna necesidad de nuestro hermano, hemos de necesitar de la sabiduría de Dios para poder apoyar a nuestro hermano. Y para ello, acudimos a Dios, para que Él nos guíe en esa tarea. Necesitamos orar y actuar. Hermanos, no caigamos en esa desdicha, en la desdicha de desentendernos de aquellas cosas en las que sí tenemos la capacidad de ayudar. Cuidado con eso. No seamos como ese ejemplo que nos presentó Santiago en su carta. ¿Recuerdan? Cuando él dijo de aquellos hermanos que veían a otro que estaba en necesidad y la respuesta del hermano, del otro hermano, era: id en paz. Sí, hermano, yo sé que estás cargado, tienes hambre, quizás tienes frío, tienes necesidades, etcétera, pero id en paz, calentados y saciados. Pero, dice Santiago, no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y él pregunta, ¿eso de qué aprovecha? Su buena intención estuvo allí, calentados y saciados. Que el Señor te bendiga, que el Señor prospere tu camino. Pero ¿qué si no haces absolutamente nada para suplir su necesidad? En lo que se puede. Hermanos, en ese sentido seríamos unos siervos completamente inútiles. Siervos inmisericordes. Siervos tardos para dar de lo que recibimos. Y constantemente nosotros estamos recibiendo de la gracia de Dios. Y retenemos, somos una talanquera para disponer de la gracia de Dios para otros. Así es que orar será necesario,
Claro, orar será necesario, pero téngalo por seguro que Dios podrá responder las oraciones. ¿De qué manera? Usándolos a ustedes y a mí en ese momento oportuno. Así actúa el Señor. Así actúa el Señor. Pero hermanos, antes de tratar con el tema de las cargas con más detalle, lo que sí quiero es que nos llevemos este pensamiento y lo tallemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que somos responsables de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Somos responsables. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos unos y quiénes son estos otros? ¿Sí? Porque podemos decir, hola, yo no hago parte de ninguno de esos dos equipos. De pronto soy de esos otros. Pero de los unos, no. O viceversa. Hermanos, Pablo no ha dejado de dirigirse ¿a quién? A la iglesia. Pablo no se ha dejado de dirigir a los hermanos de la iglesia local. Por tanto, esta orden, ¿para quién va? La iglesia, hermanos, para la iglesia. Donde cada quien es responsable. Cada quien es responsable de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y aquí tenemos, hermanos, a los que deben obedecer este mandamiento. Y Pablo sencillamente dice que son todos los miembros de la iglesia. Todos. Y esto es claro con la expresión los unos de los otros. O está en necesidad o tiene la capacidad de suplir las necesidades de los otros. Así es que, hermanos, tengamos en cuenta una cosa. Y es que Pablo ya nos ha dicho que los creyentes a los cuales se está dirigiendo tienen ciertas calidades. Y recuerde cuando él dijo, vosotros que sois espirituales. Tiene capacidades. ¿Cuáles? Que son espirituales. Y con ello él está diciendo que el creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo para que el carácter de Cristo florezca, de manera que atendamos a nuestros hermanos de la misma manera que Cristo lo hizo estando él entre los hombres. Tenemos todas las capacidades. Y si usted dice, no cuente conmigo porque yo no tengo capacidades, es que no ha nacido de nuevo. Así de simple. No ha nacido de nuevo. Pero piense, si el Espíritu en un creyente nos hace espirituales, y ser espiritual es llevar el carácter de Cristo, que lo veíamos en el fruto del Espíritu, en 9 virtudes que encontrábamos allí y que las estudiamos una a una, en donde se manifestaba era Cristo, 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 ¿sí? Entonces debemos exponer nuestra mirada en Cristo. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? El Antiguo Testamento, el profeta Isaías, él dijo así de Cristo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire allí, al Hijo de Dios, al Dios hombre, que tomó nuestra naturaleza. ¿Qué hizo? Llevó nuestras cargas. Y lo expresa de esa manera. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Un buen ejemplo, ¿verdad? Buen ejemplo a seguir. Ahora, pero si esto le sumamos un verso del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces no hay escapatoria. Si usted es un elegido del Señor, el Señor lo predestinó para que usted lleve la imagen de Cristo. ¿Cuál imagen? De llevar las cargas los unos de los otros, tal cual lo hizo el Señor. Entonces, hermanos, si la manifestación de Cristo en la tierra fue la de aquel que cargó con todas nuestras necesidades, en este caso, como lo presenta Isaías, enfermedades y dolores, ahora que nosotros le pertenecemos a Él, que somos parte de su cuerpo, hermanos, ¿cómo no hemos de condescender con nuestros hermanos que están cargados? ¿Cierto? Así es que, desde el liderazgo de la iglesia,
desde el liderazgo de la iglesia, yo como pastor debo cuidar de ustedes, ¿cierto? Sobrellevando sus cargas, ¿sí? Y en lo que ustedes me lo permitan, lo haré y lo seguiré haciendo. Pero, piense esto, mi brazo extendido para hacerlo, hermanos, serán ustedes mismos. Serán ustedes mismos. Con quienes yo cuento para hacer lo posible para poder cubrir las necesidades de la iglesia. Ese es el ejercicio. Por eso, hermanos, debemos pensar como la Biblia piensa, en entender que la iglesia de Cristo debemos entenderlo como un organismo vivo, que tiene muchos miembros, los cuales conforme a los dones que Dios ha derramado, pueden servir al cuerpo de Cristo. Y este es el modelo de la Escritura, de la iglesia. Piensen esto, cuando en la iglesia primitiva, se comenzaron a evidenciar esas necesidades por cubrir, el apóstol Pedro, siendo inspirado precisamente por el Espíritu Santo, dio la instrucción de que dentro de la iglesia se eligiera a algunos hombres con ciertas características particulares. ¿Para qué? Para servir como diáconos, para llevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Y que por medio de ellos se identificara y se hiciera frente a ciertas necesidades, mientras que los apóstoles y los pastores cubrían la necesidad de predicar y de orar. Como un relojito. Así es el diseño del Señor para con su iglesia. Ahora, hermanos, lo que Pablo expone en el mandamiento del versículo 2 no solamente tiene en mente a los pastores, piénselo así, no solamente tiene en mente a los diáconos, sino a todo aquel que ha nacido del Espíritu. Está hablando a la iglesia del Señor, que haciendo uso de sus dones pueden ayudarse los unos a los otros, incluso, piensen esto, que yo como pastor también yo soy beneficiado de sus dones, y así mis cargas son sobrellevadas. Entonces vemos cómo este mandamiento ha de redundar en todo sentido en medio de la iglesia local. Piensen esto, si el amor de Cristo nos alcanzó de tal manera que nos llevó a ser lo que somos, el amor de Cristo, que nos llevó a ser ¿qué? Redimidos del Señor, nos llevó a ser ovejas del buen pastor, nos llevó a ser hijos del Padre eterno. Eso es lo que hizo el amor de Cristo. Hermanos, eso significa que estamos llenos de su amor. Y ahora ese mismo amor es el que nos constriñe para que lo manifestemos a quienes, a los que hacen parte de la familia de la fe. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo podemos ser útiles al sobrellevar las cargas de los hermanos? ¿Cómo? Bueno, primero debemos identificar a qué se refiere Pablo con cargas. ¿Qué es eso de cargas? ¿Es cargarle la maleta? ¿Es cargarle la Biblia, esa pesadota que usted trae? ¿Es cargarle qué? Hermanos, la palabra en sí misma, esa palabra cargas, se refiere a algo que es sumamente pesado, ¿verdad? Es algo pesado. Es algo que porque es pesado, pues también se hace difícil de llevar. Entonces, lo llevo a un ejemplo. Piensa en una mesa. Piensa en una mesa. Siempre será más fácil poder mover una mesa entre dos o más personas que una sola lo haga. ¿Cierto? Va a ser más fácil. Y entre más pesada sea una cosa, va a ser más fácil entre varios llevar esa carga. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos necesitado de que alguien nos dé una mano con algo que es pesado? Ahora, piense en la dinámica de la vida diaria, cuando el Señor dijo, el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa es la dinámica de nuestra vida.
afán diario y su propio mal. ¿Qué es eso? Cargas, dificultades. Todo aquel hermano, todo aquel que ha pisado este mundo sabrá qué es eso, qué es lidiar con el afán de un día, qué es lidiar con el mal de un día. Todos. Cada quien obviamente a su medida. Pero todos hemos experimentado cargas con las que lidiamos día tras día. Claro, hermanos, que lo que el Señor enseña es a que no nos afanemos en poner las cargas de mañana sobre las cargas de hoy. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el Señor. Cosa que de verdad haría sumamente de nuestra vida algo imposible de llevar, imposible de transitar. Sí, no solamente con la carga de este día y yo ya le estoy sumando la de mañana, la del mes, la de esto. No, eso no se revienta definitivamente, no hay manera. Así es que, hermanos, nosotros podemos considerar las cargas como todo aquello que es difícil, como todo aquello que es sumamente difícil de lidiar. Entre ellos están ¿qué? Las aflicciones, están los problemas, están las necesidades. Esas son cargas, ¿sí? La aflicción es una carga. Los problemas son una carga, las necesidades son una carga y cada uno de estos elementos tienen diferentes facetas, se manifiestan de diferentes maneras, siendo la número uno la de carácter espiritual, ¿cierto? Es una carga muy pesada. Piensa en el pecado. Pecado es una carga muy pesada. Bueno, estamos hablando de creyentes. Le pesa al creyente, al incrédulo no le pesa. Al incrédulo le da igual. Pecar sí, pecar más, pecar menos, le da igual. No le duele, no lo siente. Por eso se mantiene en esa vida de pecado. Pero al creyente, cuando peca, eso le duele, le pesa. Su corazón es arrugado, su vida espiritual pareciera que ha sido pasada, una ola de 5 metros lo ha aplastado y lo ha arrojado a la playa vuelto añicos. Eso es una carga espiritual. Cosa que, fíjense que en el versículo 1 de Gálatas 6, Pablo lo abordó con gran urgencia. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos esas cargas espirituales llevando a una restauración a aquellos hermanos que han caído por causa del pecado. Pero, ya en el versículo 2, Pablo avanza a otros terrenos, en los cuales no podemos ser descuidados si realmente nos consideramos una familia. Y es en esos asuntos que para el hermano son una situación difícil o son una situación pesada. Y tenga cuidado en esto, tenga cuidado en esto. Puede que aunque para nosotros pareciera que no es nada de importancia, pero que para mi hermano sí lo es algo pesado y denso, debemos nosotros compadecernos. Es por eso, hermanos, que Pablo les da el nombre de cargas, siendo una palabra sumamente explícita como para que cualquiera sea conmovido a misericordia. Y traigo un ejemplo del Antiguo Testamento, que nos presenta también a manera de mandamiento sobre, y es un caso particular, porque es llevar las cargas aún de nuestros enemigos. Éxodo 23, versículo 5. Éxodo capítulo 23, versículo 5. Dice la Escritura: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Y responde aquí mismo la Escritura: antes bien, le ayudarás a levantarlo. Tremendo, ¿no? Esta es una escena muy gráfica de lo que es sobrellevar la carga de otro. Y aquí ese otro no es cualquier persona, no es el hermano, no es al que queremos, no es el amigo. No, se trata de una persona que es mi enemiga, que me odia, que me aborrece. Y ante tal situación, el creyente debe ser cuestionado, tal como lo hace ahí.
¿Le dejará sin ayuda? ¿Podrá ser tan duro de corazón y tan cruel como para no compadecerse por ser su enemigo? La respuesta de un verdadero cristiano ante una situación como tal está en extender inmediatamente su ayuda. Debiera ser, ¿cierto? Dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, ustedes pueden encontrar todo tipo de aflicciones, todo tipo. Hermanos enfermos, hermanos desprovistos de trabajo, quizás otros que lidian con su carácter, otros faltos de amor. Piensen en los casos de divorcio, piensen en aquellos que lidian con hijos contumaces, piense en los matrimonios donde hay cónyuges desleales, tristezas de toda índole, pérdidas materiales, por pérdidas de salud, incluso, hermanos, esas tristezas de orden espiritual cuando viene el desánimo, pecados sin confesar, etcétera. Son un sinnúmero, hermanos, de situaciones con las cuales nos podemos topar en medio de la iglesia local. Y como ya vimos, hermanos, que en el caso del pecado, aunque solo Dios es quien puede lidiar con semejante problema, porque jamás nosotros podemos lidiar con el problema de otro, el pecado de otro, hermanos, nosotros somos los que hemos sido llamados por el Señor para ayudar al hermano que ha pecado para que sea restaurado. Mostrarle la Escritura, traerlo a los pies del Señor para que se arrepienta, confiese su pecado y se arrepienta delante del Señor. Así es que, siendo esto así, hermanos, ¿cómo no poder suplir aquellas otras cosas que muy seguramente son más fáciles que lidiar con el pecado? ¿Cierto? Lidiar con el pecado es muy teso y carga tanto que de verdad, literal, uno como que pareciera que llevara algo acá encima. ¿Cómo hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le predico? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le muestro? ¿Cómo? Entonces, si lidiamos con el pecado, ¿cómo no poder suplir aquellas cosas que son más fáciles? Aún llegan a ser más fáciles cuando nos ponemos de acuerdo entre nosotros para suplir a una persona. Aún si nuestra capacidad económica, hermanos, fuera, o aún la física, tanto capacidad económica o física, aún si esta no fuera suficiente, creo yo que seríamos de gran ayuda cuando las cargas de nuestros hermanos las llevamos a los pies de Cristo en oración. Porque puede que se nos salga de las manos, ¿sí? No puedo resolverle su problema de los 50 millones. ¿Sí? ¿O yo, hermano? No puedo. Pero sí podemos llevar esas cargas, es en oración. Podemos llevarlas. Podemos llevar esas peticiones, llevar esas súplicas que harán descansar a nuestro hermano, sabiendo que cuenta con nosotros para interceder delante del Padre. Miren, hermano, hoy, esta mañana, una mujer de allí del hogar geriátrico tiene a su hermano enfermo, muy necesitada en todo sentido, y lo que quería era que oráramos, que oremos. Pero hay veces somos como tan, y decir, orar, bueno, sí, ahí echémoslo ahí, tomémoslo ahí el dato y vamos a orar. No, eso debe ser una carga para nosotros, ¿sí? Y la gente, aunque ustedes no lo crean, la gente descansa de decir, están orando por mí. Usualmente los domingos estamos orando por una hermana en Chía que tiene cáncer. Y cuando uno se comunica con ella, ella se place de saber, gracias porque están orando por mí. ¿Quién va a llevar ese problema? ¿Quién va a poder soportar ese tema del cáncer? Es imposible. Es imposible. Pero sí trae descanso para un hermano cargado que de verdad está llevando una situación sumamente dura en su propia carne, saber que otro hermano está orando por él, por ella.
Entonces la intercesión delante del Padre es sumamente importante. Piense, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel, ¿sí? Nos dicen las Escrituras que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se reunían a orar por él. ¿No decían, Pedro? ¿Quién era Pedro? No me acuerdo, ¿se acuerda de quién era Pedro? No volvió. ¿Qué sería de él? Seguramente cambió de iglesia. No, sabían de su necesidad. Estaba en una cárcel, agobiado, y la iglesia llevó esa carga en oración. Hermanos, es importante reunirnos a orar. Muy importante, muy importante. Hay casos, obviamente, donde naturalmente no nos quedará más de otra que orar o interceder por nuestros hermanos. Pero estoy completamente seguro que habrán más casos donde la oración ha de estar acompañada de la acción. A esto es a lo que la Biblia ha llamado amor de los unos por los otros. ¿Cuándo? Cuando rendimos nuestro servicio a aquellos que les flaquean sus rodillas, a los débiles y a los desprovistos, a los que para poder caminar, ellos necesitan de nuestra mano. Necesitan que les abramos las Escrituras, que les enseñemos con paciencia para que aprendan a lidiar con sus cargas sabiendo que pueden contar con nosotros. Un pasaje en la Escritura que me ha impactado mucho a mí en mi vida es cuando el Señor resucitado aparece en la playa a ese grupo de discípulos que quedaron dispersos. Dijo Juan, dijo uno, dijo el otro, me voy a ir a pescar. Y el otro dijo, voy con usted. El Señor dijo que nos veíamos en Galilea, pero bueno, vamos a hacer lo que sabemos, vamos a pescar. Se fueron a pescar de noche. Cuando ven una imagen en la playa que les dice, ¿tienen algo que comer? Yo, Señor, hemos estado tirando la red de un lado para otro y no hay nada. Échenla a tal parte. Y ellos obedientemente la echaron y hubo gran bonanza. Y dice la Escritura que el discípulo amado, Juan, dijo, es el Señor. Es el Señor. Nosotros no teníamos que comer. Es el Señor. Y Pedro, el impulsivo Pedro, el que negó al Señor 3 veces, ese Pedro, dice que estaba sin ropa, porque era el que se metía al agua a desenredar la red cada vez que la lanzaban, dice, se vistió y se lanzó al agua. Piense usted en nadar con ropa. Complejo, ¿no? Pero él sabía que se iba a presentar delante de su Señor y debía hacerlo bien vestido, en su condición, pero vestido. En necesidad. Y el Señor en esa necesidad ya tenía pan y peces y ya les tenía un desayuno, un banquete para ellos. Hay casos, hermanos, hay casos en que nosotros debemos seguir el testimonio de nuestro Cristo. Y en medio de una necesidad podemos brindar que quizás hasta para nosotros pareciera tan íntimo, pero que para la otra persona puede ser de gran devoción, que lo puede llevar a hincarse delante del Señor y darle gracias. Pienso que no hay nada más triste que saber que un hermano no tiene la confianza de acercarse a nosotros, seguramente porque nosotros hemos elevado unas murallas tan grandes a nuestro alrededor, que no generamos ningún grado de confianza. No, ¿cómo me voy a acercar? No, él está ocupado en sus cosas. No. Hemos hecho unas murallas a nuestro alrededor donde solo cabemos nosotros. Donde solo hay seguridad para mí y nadie más.
Así es que, hermanos, debiéramos nosotros derribar esas murallas que han atado nuestras manos para hacer el bien y que nos han limitado de llevar las cargas de nuestros hermanos. Pero no quiero terminar el sermón, hermanos, sin dejar de considerar la consecuencia de ser sensibles ante la necesidad de la iglesia. Y es el segundo punto que hemos de tratar. Y es que ayudar a los hermanos, siendo un mandamiento, es precisamente eso, no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. Ayudar a los que están en necesidad es cumplir la ley. Así es como Pablo termina este versículo diciendo, y cumplid así la ley de Cristo. Si ustedes llevan las cargas los unos de los otros, así cumplen la ley de Cristo. Es interesante, hermanos, en el contexto en que se da. Los judaizantes, por un lado, presionando a la iglesia de Galacia de cumplan la ley mosaica, cúmplanlo para salvación. Ahora Pablo les dice, lo que querían era convertirse nuevamente al judaísmo, a ser movidos por el cumplimiento de la ley. Pues yo les digo que si ustedes llevan las cargas los unos de los otros, así cumplen la ley de Cristo. Y a la verdad, hermanos, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pues en esta misma carta el apóstol Pablo ya no lo había dicho. Léalo usted allí en Gálatas Gálatas 5, versículo 14. Gálatas 5, verso 14, el apóstol Pablo ya les había dicho a los Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos. ¿Cómo? Se funde el amor con el cumplimiento de la ley. Y recordemos, hermanos, que este mandamiento es el resumen de la segunda tabla de la ley moral de Dios. Esto lo vimos en su momento cuando tratamos este versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el cumplimiento de la segunda ley de Dios, de la segunda tabla de la ley moral de Dios. Por tanto, hermanos, si nosotros hablamos de la ley de Cristo, en cierto aspecto, no es nuevo. No es nuevo. Y si hemos seguido esta carta con sumo cuidado, previo a este versículo 14 de Gálatas 5, Pablo dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, aquí Pablo lo que nos está queriendo decir es que el amor a nuestros hermanos se manifiesta cada vez que nos ponemos al servicio de ellos. Y esto no es otra cosa que usar nuestros dones para ayudar a los que están en necesidad, a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué es lo que la Biblia nos está queriendo decir? Si llevar las cargas de otros es cumplir la ley de Cristo, y si sobrellevar las cargas es ayudar con nuestros dones a nuestros hermanos débiles, y si ayudar es amar al prójimo, entonces cada vez, hermanos, cada vez que ayudamos con las cargas de nuestros hermanos, somos cumplidores de la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Aquella ley que nos manda a proteger y a respetar a los demás. Se trata de las leyes que están consignadas en la segunda tabla de la ley moral de Dios, que solo pueden ser cumplidas ¿de qué manera? Por el amor. Solo por medio del amor puede cumplirse. No está mal, hermanos, no está mal en decir que la ley de Cristo es la ley del amor. No está mal. Y esto es porque la ley y el amor están juntos. No se pueden separar, pues si se separan, estaremos haciendo cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios en manifestar el verdadero amor. El verdadero amor es actuar conforme a la voluntad de Dios.
el amor, no anula la ley. Y la ley no ahoga el amor. Por el contrario, la Biblia dice en Romanos 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 10. Mientras que los judaizantes, piensen esto, mientras que los judaizantes, ellos querían hacer volver a los gálatas a la ley de Moisés, a esos aspectos fríos y ritualistas. Hermanos, Cristo quiere para los suyos que obedezcan la ley, pero en el vínculo de un nuevo mandamiento. Aquí viene lo nuevo, de su mandamiento. Del mandamiento de Cristo, de la ley de Cristo, el cual dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene de nuevo este mandamiento? Si es exactamente el mismo del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Pues sencillamente, amados hermanos, lo nuevo es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Como yo os he amado. Ustedes ya han escuchado la ley y la ley dice que tienes que amar a tu prójimo. No robando, no matando, no codiciando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora sigan mi ejemplo para que puedan cumplir la ley por medio de mi obra. Aunque la ley en el Antiguo Testamento incluía amar al prójimo, el cumplimiento por parte del pueblo tenía rasgos superficiales. Es decir, ellos lo hacían simplemente porque debían hacerlo. Ellos lo cumplían de esa manera. Pero venido Cristo, Él toma la ley del Antiguo Testamento y la cumple con su vida. ¿De qué manera? Entregándose Él mismo al servicio de los hombres pecadores. Y allí se cumple, paso a paso, letra a letra, toda la ley de Dios. Así es que, hermanos, si antes teníamos un mandamiento, pero no sabíamos cómo obedecerlo, Cristo, con su vida, nos dio ejemplo de cómo hacerlo. Si usted antes veía las tablas de la ley como algo pesado y denso, para que usted pueda llegar a decir, como lo decía David, que tu palabra, tu ley es dulce como la miel, es porque usted tuvo que haber tenido una relación con Jesucristo. Cristo con su vida nos dio ejemplo de cómo hacerlo, de cómo amar, de cómo guardarse en los unos a los otros, cómo orar los unos por los otros. Cristo nos dio ejemplo de cómo soportarnos, de cómo perdonarnos. Y a esto también el Señor nos enseñó a cómo amonestarnos, a cómo edificarnos. Y todo esto lo hizo el Señor. Él trazó un camino donde solamente por el amor podíamos cumplir la voluntad de Dios, demostrando un trato que es propio y exclusivo de una familia que verdaderamente se ama. Ese es el aspecto nuevo del mandamiento, cuando dijo el Señor, como yo os he amado. Así es que bajémonos de esa nube y quitemos esa idea mundana de amar a los hermanos de una manera que es completamente ajena a la manera que amó Cristo. El amor de Cristo es un amor sacrificial, un amor abnegado, un amor donde lo entregó todo. Y de esa misma manera debiéramos nosotros amarnos entre nosotros. Cada vez, hermanos, cada vez que usted tenga oportunidad de acercarse a su hermano necesitado,
¿Cómo debe hacerlo? Hágalo como lo hizo Cristo. Hágalo como Él lo hizo, con compasión, con compasión. Y aunque su ayuda puede llegar a ser a no ser retribuida, piense que Cristo sanó a 10 leprosos, ¿cierto? Y solo uno volvió para agradecerle. Solo uno le dio gloria a Dios. No se trata de ser antinomiano. No se trata de ser legalista. Se trata de ser cristiano. ¿Manifestando qué? Las virtudes del que nos salvó. De una manera que práctica, en la cual el amor nos permite perdonar a quien nos ofende, que nos permite restaurar al que ha caído, que nos permite ayudar al hermano que está en necesidad. Esto es cristianismo práctico. Y es a esto a lo que nos está llamando la Escritura, para que lo cumplamos obedientemente, en amor, en amor. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, en esta mañana a poder considerar este pequeño versículo y poderlo llevarlo a la práctica, si es que hemos sido desobedientes. No es por obras, no es por cumplimiento de la ley que hemos de ser salvos, pero sí es la manifestación de lo que decimos ser. Es la profesión práctica y evidente de nuestro cristianismo. Soportar, llevar las cargas los unos a los otros. Vamos a orar.